Bueno, entonces, continuando, compañeros, continuando con esta diapositiva que hace un momento estaba yo explicando sobre el PhD, es decir, el PhD es el grado, el posgrado, o sea, el doctorado como tal. Este, entonces nos quedamos, no se veían estas imágenes, entonces me regresé 2 minutitos, ¿sale? Entonces ya dijimos que el doctorado como tal es generar propuestas basadas en el estudio exhaustivo de condiciones. Eso quiere decir, pues ya a grandes rasgos, que en el doctorado ya se genera el conocimiento, ya se genera la investigación y ya se generan nuevas parcelas de investigación. Ahora sí, ya podemos englobar o ya podemos analizar los tres aspectos. En el primero, en la licenciatura se critica el sistema y se le intenta dar un orden mediante la aplicación del método científico y obviamente aterrizado a las normas, a los reglamentos, a las constituciones, a las políticas, todo lo que conlleva el marco jurídico y administrativo. En la maestría, pues se abre un campo visual, científico y tendemos prácticamente a generar duda, a romper paradigmas y a visualizar de una manera multidisciplinaria este, pues el objeto de estudio que tengamos en su momento. Bueno, en este caso es la educación como tal. Y ya en el grado de doctorado, bueno, ya se generan propuestas, ya aplicas el primer y segundo nivel y ya en este tercer nivel ya generas propuestas, ya generas pues ya generas eh, contenido científico. Entonces, recordemos, para los que son docentes, recordemos que los tres postulados de una universidad, ya sea pública o privada, los tres postulados o las tres tareas importantes a nivel federal y en todas las universidades, pues son tres tareas que son muy conocidas. La primera tarea que cumple una universidad es la cátedra, impartir cátedra. Todas las universidades, por ley o por norma, deben generar cátedra. En segundo momento, deben generar investigación y aplicar el método científico riguroso. Y en tercer momento, pues es darle difusión y darle divulgación a esa investigación creada, a esos contenidos nuevos. Entonces ahí se conjugan los tres elementos que le corresponden a las universidades y aquí les expliqué a grandes rasgos porque hay mucho todavía detrás de. Les puse aquí algún libro de Alejandro Melo Florian, El cerebro, mente y conciencia, un enfoque multidisciplinario. Bueno, pues para que si lo quieren lo pueden descargar o comprar o como ustedes gusten. Y esto nos va a enfocar o nos va a brindar una ventana para poder visualizar lo que ahora tenemos en la cuestión de las tecnologías y de la inteligencia artificial, el metaverso será, pues yo creo que más que una realidad virtual en cuestión, ahorita están haciendo a partir de los prototipos de videojuegos y de realidades alternas. Yo creo que en un futuro va a ser una herramienta muy importante, muy indispensable para el desarrollo y para la inclusión proclive al desarrollo académico y educativo. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante entender desde este momento que están formando niños o están formando educandos de la edad que tengan y con la profesión que ustedes tengan. Esto es lo que viene a futuro, esta es la visión. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en una segunda diapositiva y les voy a explicar aquí una última imagen. Este es el helicoide de investigación, es una fórmula, bueno, es una serie de fórmulas matemáticas que a ver, voy a cambiar esto, bueno, que se representan de esta manera. El helicoide de la investigación nos indica en un sentido
que el conocimiento no es rectilíneo, el conocimiento no es rectilíneo ni es uniforme. El conocimiento tiene muchas aristas, el hilo de investigación debe ser el que nos conduce siempre hacia el estudio del objeto. Perdón, el objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, el helicoide de investigación nos dice que vamos avanzando en una forma helicoidal hacia el contenido y la creación de conocimiento. Más adelante lo vamos a ver en otras diapositivas. Entonces, en este sentido, también me gustaría empezar ya a contestar las preguntas de los compañeros que nos las han enviado ya. Y me gustaría también, a ver si nos alcanza el tiempo para comentar las diapositivas que están enfrente. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Ya explicamos lo último del doctorado y Daisy Berenice. Daisy Berenice nos pregunta lo siguiente. Estas son preguntas de las más importantes que ustedes me han enviado, de las más importantes que ustedes me han enviado a través del correo, perdón, y sus tareas. Entonces son las más importantes que he rescatado. Yo, hay muchas más, pero solamente he tomado estas como referencia, ya que son preguntas muy profundas. Y entonces Daisy Berenice nos dice lo siguiente y nos pregunta, de acuerdo a los diversos avances tecnológicos, científicos y didácticos, culturales, sociales, es necesario que los docentes deban tener un programa de capacitación que cumplan con dichas expectativas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí. Yo considero que sí, no solamente yo, todas las parcelas de investigación y toda la construcción académica científica lo considera que sí. ¿Por qué? Porque las universidades precisamente a eso se dedican, a generar más aprendizaje y mejor contenido académico. Es decir, tan solo las empresas, cualquier tipo de empresa, a través de su aparato de reclutamiento, busca a los mejores trabajadores o a los mejores perfiles para poder desarrollar las actividades que el día a día llevan consigo una gran responsabilidad y hacer que la empresa sea funcional. Entonces tengamos por entendido que nuestro estado, nación, es decir, nuestra república, veámosla como una gran empresa en la cual nosotros pues tenemos el valor público que es nuestra gratificación y pues obviamente como personal docente debemos estar en constante conocimiento, en constante aprendizaje y en constante adiestramiento. En mi caso yo he tenido experiencia en cuanto a las constructoras y a las empresas privadas. Siempre se les envía a los trabajadores multidisciplinares, ya sea de las áreas eléctricas, de construcción, de remodelación, de ampliación, de producción, de líneas, de banda, de lo que ustedes quieran, se tienen que certificar cada vez más. ¿Por qué? Porque se les abre esa posibilidad, esa ventana del mejoramiento dentro de las empresas. Entonces, considerémonos como entes que somos proclives al desarrollo del aprendizaje y debemos estarnos formando constantemente. Entonces, esta pregunta ya quedó. Segunda pregunta de Daisy también, realizar un ajuste al sistema salarial, ya sea incremento de carga laboral, crecimiento profesional o realizando cambios geográficos a los participantes activos en la educación para mejorar su práctica educativa. Sí, yo creo que también es importante que veamos esa parte de los cambios geográficos, es decir, te ponen un área donde tú tienes que llegar y realizar tu trabajo, tienes que cambiar de residencia y yo creo, lo vuelvo a comparar con las constructoras, con las maquiladoras, con las empresas, con las fábricas, todas las factorías que están alrededor del país hacen lo mismo, le piden a los trabajadores que si tienen la posibilidad de cambiar de domicilio, pero siempre y cuando la ley les proteja su contenido legal, es decir, el marco jurídico les proteja sus derechos laborales. En este sentido hay que nosotros como educadores poner atención en ese aspecto porque debemos cubrir pues los gastos ¿cómo se llama? Gastos
viáticos, gastos viáticos y demás gastos que se lleguen a generar. Perdón, de lo contrario, pues tendríamos que hacer una estratificación geográfica para ver qué profesionales son los que están más cercanos a la escuela donde se debe desarrollar este aspecto. Posteriormente, Karen González nos pregunta cuál es realmente la influencia del desarrollo, cuál es la influencia que desarrolla la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico OCDE en el plan de la calidad. Muy importante, esa pregunta tiene mucho fondo, mucho trasfondo y es de mucho peso y rigor académico. Quiere decir entonces que ya estamos criticando, analizando y rompiendo el paradigma de que la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico nos está poniendo una barrera en el sentido de que genera sus directrices y genera sus propios indicadores, pero afines a qué, afines a quién, afines a dónde, con el fin de qué, de supuestamente tenemos los indicadores para generar una educación de calidad. Pero calidad, ya lo habíamos dicho anteriormente en el documento del INEE, calidad en cuanto a qué, calidad en cuanto a quién o por qué. Hay que criticar y romper esos paradigmas y esta pregunta es la idónea. ¿Cuál es realmente la influencia que desarrolla la Organización de la Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE, en el plan de calidad educativa dentro del sistema educativo? Recordemos que también la Constitución como Carta Magna y la Ley General de Educación, bueno, van en un orden jerárquico, pero también de orden federal o internacional tenemos los acuerdos internacionales que también tienen el mismo peso y rigor que una constitución política, hablando como dentro del marco jurídico. Posteriormente, Josué Hernández nos dice, Josué Hernández nos pregunta, ok, Alejandro Cruz nos pregunta, al hablar de políticas públicas no podemos confundir cada una de ellas ya que se clasifican diferentes acciones, diferentes características y conceptos. ¿Por qué una política pública no necesita ser reformada? Excelente pregunta, con mucho trasfondo, mucho contenido científico y muy importante contestarla. Las políticas públicas no necesitan ser reformadas y esto me gustaría tomarlo en un tema específico y único en un solo video, pero vamos a intentar darle respuesta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la política pública no nace del Estado, no nace del gobierno, no nace del Estado-nación. La política pública es un elemento científico que nace de la Academia de Ciencias Políticas, es decir, de nosotros mismos como docentes generamos una herramienta científica para el uso del gobierno, para el uso del Estado. Si no la quieren aplicar, no quiere decir que no sirva, simplemente es la propuesta que tenemos nosotros, es nuestra semilla que estamos poniendo como docentes, como académicos, como científicos, como investigadores para que el gobierno tenga una herramienta eficaz y con corte científico y que pueda generar los trabajos necesarios para desarrollar el bien común y para solventar, disminuir o eliminar un problema público. En este caso estaríamos hablando de los problemas relevantes a la educación. Posteriormente nos dice también Alejandro Cruz cómo podemos romper los paradigmas en que hemos tenido la creencia desde que obtuvimos el grado de licenciatura en una universidad, si sabemos que hay un más allá del conocimiento. Bueno, romper los paradigmas significa precisamente eso, quitarnos la venda de los ojos y decir, hay más allá. ¿Y por qué retomé esta pregunta? Porque un paradigma precisamente es la reforma educativa. La reforma educativa se reforma porque es una construcción eh, jurídica dentro del marco jurídico y las políticas públicas son un elemento científico estructural, no se necesitan reformar porque las generamos nosotros, los docentes, los científicos. Debemos, por eso es muy importante generar una excelente política pública a través del estudio del problema público. Hay que estudiar profundamente el problema público. Todo lo que ustedes me han preguntado en sus tareas tiene mucho que ver con esto, las necesidades